Con tu permiso, mi general. Para esta última conferencia contamos con la presencia del coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor en la Reserva, don Pedro Baños Bajo, analista geopolítico de reconocido prestigio nacional e internacional. En sus primeros empleos de teniente y de capitán ejerció el mando de unidades de infantería en las guarniciones de Burgos, Bilbao, Almería y Toledo, desde el año 1985 hasta el año 1997, en que empezó el curso de Estado Mayor. Su interés por la geopolítica ya se había suscitado años antes, realizando su primer curso de geopolítica por la UNED en el año 1991, simultaneando sus estudios con el ejercicio del mando. De 1999 a 2001 desempeñó sus cometidos como oficial de Estado Mayor en la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército. De 2001 a 2004 ocupó el cargo de jefe de contrainteligencia y seguridad en el Ejército Europeo en Estrasburgo. En 2010, durante la presidencia española de la Unión Europea, fue miembro del equipo de la Dirección General de Política de Defensa. De 2010 a 2012 estuvo destinado en la División de Asuntos Estratégicos y Seguridad de la Secretaría General de Política de Defensa, precisamente como jefe del área de análisis geopolítico. Entre los destinos relacionados con la docencia, de 2004 a 2010 fue profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Ha participado en 3 misiones en Bosnia y Herzegovina, bajo diferentes mandatos, de Naciones Unidas, de la OTAN y de la Unión Europea. Ha colaborado también como asesor militar en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas. Tiene un máster en Defensa y Seguridad por la Universidad Complutense de Madrid y habla inglés y francés. Ha realizado numerosos cursos civiles y militares, no solo en España, sino también en el extranjero, como en Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Turquía, Israel y China. Durante años ha sido conferenciante habitual en universidades, centros y fundaciones, tanto en España como en el extranjero, en los temas de su especialidad, que son bastantes: estrategia, geopolítica, inteligencia, terrorismo, relaciones internacionales, defensa y seguridad, siendo frecuente también su participación como experto en diferentes tertulias. Sobre esos mismos contenidos ha publicado numerosos artículos en periódicos, revistas y páginas web, así como participado en capítulos de libros. Es autor del libro Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, publicado el año pasado por la editorial Ariel y presentado en diversas ciudades de España, entre ellas en Ceuta, precisamente en el Salón de Grados de nuestra UNED. Hoy interviene en esta decimosexta jornada de Geopolítica y Geoestrategia con su conferencia Las estrategias de seguridad y defensa de Estados Unidos y sus implicaciones geopolíticas. En esta conferencia, el coronel Baños analizará las nuevas estrategias de seguridad nacional y de defensa nacional de los Estados Unidos y nos presentará el alcance geopolítico que se desprende de ese análisis, tanto en lo relativo a los adversarios estratégicos como a los posibles escenarios en los que podrían desarrollarse los conflictos futuros, además de la utilización de la economía y de las nuevas tecnologías como instrumentos del poder geopolítico. Mi coronel, es un privilegio contar contigo de nuevo este año aquí en estas jornadas y para mí sabes que constituye un honor tenerte no solo como analista geopolítico, sino como un magnífico compañero de promoción y excelente amigo. Esperamos con enorme interés tus palabras. Mi general, con su permiso. Mi general, muchísimas gracias por la amable presentación. A todos ustedes muy buenas tardes y lo primero pedirles disculpas por mi voz tan sumamente penosa. He estado 10 días con bronquitis y faringitis
Me he tomado entre ayer y hoy, yo creo que media farmacia, he agotado con las asistencias de aquí de Ceuta, para hacer un grandísimo esfuerzo por estar esta tarde aquí con todos ustedes, que no me lo quería perder porque de verdad que cada vez que he venido he sido tan sumamente bien acogido y querido que, como digo, no podía evitar el venir. Fíjense ustedes el título de las jornadas. Estamos hablando de la reconfiguración del orden mundial. Y lo que voy a tratar es de explicar, en esta hora que me queda, por qué se va a hacer esta reconfiguración del orden mundial, quién la va a hacer y cómo la va a hacer. Y lo voy a hacer todo esto a través de la presentación de estas estrategias de seguridad y de defensa de Estados Unidos, porque lo dice muy claro. Es una estrategia tremendamente clara, mucho más que, por ejemplo, era la del señor Obama de febrero del 2015. Aquí no hay ambigüedades ninguna. Propio del señor Trump, evidentemente, para eso la firma en diciembre pasado, la de seguridad, y en enero de este año la de defensa, como digo, sin ninguna ambigüedad, dice exactamente lo que quiere hacer y para qué lo quiere hacer. Y además menciona también con absoluta rotundidad a sus enemigos. Enemigos que le está diciendo, pon las barbas a remojar, porque que sepas que de una manera u otra voy a ir a por ti. Porque esa es la clave. La clave es que de repente Estados Unidos, no solamente el señor Trump, Estados Unidos, a lo mejor Trump es lo que necesitaba Estados Unidos para tener este revulsivo, se ha dado cuenta que esa globalización económica, política y social que había inventado Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, de repente la va perdiendo, se va quedando atrás. Ya no es la gran potencia mundial que había llegado a ser, absolutamente omnímoda. Sigue siendo una gran potencia, por supuestísimo, pero se estaba quedando atrás. Y sabe que tiene que dar una vuelta de tuerca si quiere recuperar ese liderazgo mundial. Y como digo, no piensen ustedes que esto es solamente cuestión del señor Trump. Si el señor Trump molestara tanto a los intereses de Estados Unidos, probablemente no hubiera llegado al poder y hacía tiempo que ya no estaba en él. Pues vamos allá. Por cierto, si en algún momento termino de perder la voz, el coronel Ángel Gómez de Ágreda, el que acaba de hacer esa magnífica presentación, está capacitado y mucho mejor que yo para continuar, que así lo hemos preparado. Bien, como les decía, esta es de la Estrategia de Seguridad Nacional, es de diciembre del año pasado. Y está basada en 4 principios fundamentales. La primera, reforzar la seguridad, es decir, convertir Estados Unidos en una isla de seguridad, en todos los órdenes, contra el terrorismo, contra los misiles que le vengan de cualquier sitio o contra cualquier otra amenaza que pueda hacerle frente. Pero por otro lado, la defensa, por supuesto, es decir, el campo pura y exclusivamente militar. Ya no hablamos solo de terrorismo, no hablamos incluso de drogas, de crimen organizado, hablamos exclusivamente militar. Pero hace especial hincapié absolutamente toda la estrategia en la economía. Porque también es verdad que el señor Trump, como hombre de negocios que es, sabe que la economía es fundamental. Pero esto lo dice, por ejemplo, las 2 últimas estrategias de seguridad nacional del Reino Unido, lo dice exactamente igual. Si ustedes las han leído, empieza hablando de la economía, porque sabe que si la economía no es solvente en un país, no puede haber ni buena defensa ni buena seguridad. Pero sobre todo hay otra parte muy importante, que es recuperar la influencia. ¿Y de qué nos está hablando? Nos está hablando de lo que acaba de comentar el coronel Ángel Gómez de Ágreda. Nos está hablando de guerra psicológica. Nos está hablando de manipulación mediática. Nos está hablando de controlar nuestras mentes, porque nos han hablado del ciberespacio, seguimos también viviendo, como no, en el plano físico, pero hay algo que une ese plano físico y ese plano cibernético, y es nuestras mentes. Si dominan nuestras mentes, y lo hacen constantemente, hemos visto los ejemplos, el que nos ha puesto el coronel, si dominan nuestras mentes a la población e incluso a nuestros líderes, ya no hace falta ir a la guerra. Es lo que decía el coronel. En los ejércitos tradicionalmente han servido como el instrumento intermedio que utilizaban los reyes o los líderes políticos para enfrentarse entre ellos. Pero ahora resulta que lo que queremos es afectar directamente al líder y muchas veces a través del pueblo, para que el ejército, en muchos casos, sea completamente inútil su actuación. No necesitamos de él.
Objetivos prioritarios, lo que habrán ustedes oído al señor Trump repetir hasta la saciedad: volver a hacer América grande, en economía, militar, fronteras, soberanía, valores. Por cierto, hablamos de valores, hay una parte muy interesante que no deja de serlo. En Estados Unidos la religión tiene un peso gigantesco. Cuando digo la religión, especialmente todas las iglesias cristianas, protestantes, evangelistas, mormones, también, por supuesto, la religión, los judíos, saben que el judaísmo, los judíos, es la mitad de todos los que existen en el mundo, están en Estados Unidos. Y en un momento determinado de esta estrategia dice que es que los valores y principios en los que se sustenta el Estado norteamericano están dados por Dios. Lo que estamos hablando es de, evidentemente, un mandato divino de expandir esos valores y esos principios por el resto del mundo, es decir, el clásico destino manifiesto. Y habla de esas amenazas y riesgos, que yo les pongo aquí ya en azul las más importantes. Por supuesto, nos dice Corea del Norte, nos dice Irán, pero hay dos que son verdaderamente sus enemigos, que son Rusia y China, de los que hablaremos ahora con profusión. De Rusia y de China. ¿Por qué Estados Unidos tiene tanto miedo a China y a Rusia? Los informes que le presentan anualmente de inteligencia al Congreso estadounidense llevaban avisando desde hacía una decena de años del peligro que significaba China, de que estaban abocados a un enfrentamiento aeronaval de alta intensidad entre estas dos grandes potencias. Y esa amenaza ha ido creciendo, no se le dio la suficiente importancia hasta que veamos, y como siempre con datos objetivos, veamos cuál es la situación actual. Por supuesto, lo demás también, pues el terrorismo, el Estado Islámico, Al-Qaeda, organizaciones criminales, en fin, lo que conocemos. Bueno, aquí al final hay algo que nos afecta a nosotros, que es el injusto reparto de la carga de defensa, que quiere ni más ni menos pues que es una reivindicación de todos los presidentes desde casi después de la Segunda Guerra Mundial, que los demás países de la OTAN aporten ese famoso al menos 2% del PIB. Pero está Europa como para gastar dinero en eso. Bien, y al final lo que nos dice de esa creciente competencia, pero creciente competencia que ya no es creciente, es que la ha superado en muchos campos. Y es por eso cuando yo se lo explique, probablemente entenderán alguna de estas decisiones que está tomando el señor Trump, del problema de las tasas a los aceros, el problema del incluso se ha planteado no permitir el acceso a los estudiantes chinos a las universidades tecnológicas, especialmente aquellas que tienen en sus campus premios Nobel, que son la mayoría de los premios Nobel del mundo de ciencias están en Estados Unidos, por el avance que eso le ha significado para China. Y cómo no, en la propaganda, pero propaganda, no nos engañemos, que hacen todos. Aquí nos dicen que si Rusia, que tiene al Sputnik, al RT para hacer propaganda, pero como Estados Unidos tiene prácticamente todos los demás medios del mundo a su disposición. Aquí cuando ustedes verán una noticia importante contra Rusia, contra Putin, y todavía nos queda mucho que ver hasta el Mundial de Fútbol de este verano, verá que no son noticias de investigadores de periódicos españoles, son noticias de agencia, básicamente de la BBC o de Thomson Reuters, que son evidentemente anglosajonas. Porque se llega a decir, y lo dice, que estos rivales, China y Rusia, quieren, por ejemplo, desacreditar la democracia. Hombre, yo pensaba que la democracia que la había desacreditado eran nuestros políticos corruptos, pero no, parece ser que la culpa también es de Putin. O que fomentar esas visiones antioccidentales o crear divisiones entre socios y aliados. La democracia y el descrédito de nuestras instituciones europeas, en este caso, se las han ganado, nuestros políticos las han ganado evidentemente a pulso por ellos mismos. Con lo cual lo que pretende, primero, asegurar la permanente superioridad militar. Y para eso lo que va a haber es una revolución tecnológica absoluta. Antes nos lo estaba comentando también el coronel Gómez Ágreda, como cada vez la robotización, se lo han visto en esos gráficos, donde va creciendo principalmente es en el campo militar. Lo que significa que habrá que adaptar no solamente el soldado y las unidades a esa revolución tecnológica, sino todas las tácticas, todos los procedimientos de utilización. Porque lo que dicen, una visión absolutamente realista del poder, que solamente ese gran poder omnímodo es lo que puede disuadir a los demás adversarios de entrar en confrontación con ellos y por lo tanto mantener la paz. Esto es lo que les decía un poco más ampliado antes. Los intereses nacionales vitales
de proteger al pueblo americano, la seguridad, la patria, el modo de vida, la prosperidad de América, la economía, la paz mediante la fuerza y, sobre todo, una vez más, aumentar la influencia. Estados Unidos ha perdido mucha capacidad de influencia. Si hablamos, por ejemplo, hasta hace muy pocas fechas, o hace muy pocos años, prácticamente las únicas películas que se veían en el mundo eran las que producía Hollywood, como ustedes bien saben. Incluso en la propia Europa, que básicamente, sobre todo en España, que básicamente se ven películas americanas, a pesar de los esfuerzos de subvenciones. Pero claro, es que ya no solamente son las películas de Hollywood, tenemos Bollywood, en una India con 1.350 millones de habitantes, que se empiezan a ver cada vez más sus películas en buena parte del mundo, no digo en Europa, pero sí en África, sí en otras partes de Asia. Pero es que tenemos incluso la industria cinematográfica nigeriana, que no sé si ustedes la conocerán, que tiene una gran impronta en todo África. Quiere decir que le va restando, paso a paso le va restando esa capacidad de influencia que hace pues, que todos vivamos a la americana, porque es lo que vemos, las series americanas, que consumamos productos americanos, que tomemos hamburguesas, bebamos Coca-Colas, o incluso nuestros hijos vayan vestidos como si fueran jugadores de baloncesto. Ese proteger en el campo de la seguridad al pueblo americano habla mucho de las fronteras frente a la inmigración y al terrorismo, por supuesto. Pero si hablamos, y hablaremos más en detalle, si cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de México, la verdadera frontera que se va a terminar de levantar, porque estaba levantada desde los años 90 por Clinton, se va a levantar, no va a ser la física, sino la virtual. Porque el problema de la inmigración es relacionado íntimamente con la economía. Unas fábricas exactamente igual que se deslocalizaron en México, pero México ha aprendido la tecnología, ya las puede producir esos mismos productos, pero 4 o 5 veces más baratos. Pensando que ya en Estados Unidos, de los 350 millones de habitantes, 41 millones son mexicanos o descendientes de mexicanos. Solo hablo de mexicanos, no de lo que ellos llaman chicanos en general, solamente hablando de mexicanos. Por supuesto, proteger el ciberespacio. Como lo han comentado perfectamente, el ciberespacio se ha convertido en un campo de batalla prioritario, donde actúan a través de medios económicos, actúan los servicios de inteligencia y cada vez más actúan los militares como tal, como bien también nos ha dicho, no solamente ya en ciberdefensa, sino claramente en ciberataques. Estamos hablando que los países punteros ya no hablan de ciberdefensa, están hablando de mando de cibercombate, es de lo que están hablando. Y luego el sistema, como les decía, de misiles multicapa. Cuando pasó recientemente este incidente de esa alerta falsa, aparentemente, que se desató en Hawái, lo recordarán, hace unos meses, yo estoy convencido que no fue un error, y menos un error que durara durante 8 horas, sino que tuvo 2 explicaciones, o bien fue un ciberataque para precisamente demostrar cuáles son los protocolos de actuación ante ese tipo de ataques por parte de Estados Unidos, o por otro lado incluso provocado por los propios líderes estadounidenses para demostrar que sí que hay que gastar lo que va a costar nuestros 300.000 millones de dólares solamente reforzar ese sistema de defensa antimisiles, y para convencer que hay que gastarlos. Economía, fundamental, ya lo hemos apuntado. Es que voy a intentar un poco rápido, que si no, no va a dar tiempo a la mesa redonda. Pero fíjese, aquí en esta estrategia aparece una sigla nueva, que me gustaría que se quedaran de verdad con ella. STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ese es el futuro. Y que se convenzca a todos los países que aquellos que no inviertan en STEM van a ser esclavos tecnológicos de los demás. Cuando el señor Trump habla de que todo se va a producir en Estados Unidos, y de hecho las empresas están volviendo a Estados Unidos, están sacando los fondos que tenían el extranjero para llevarlos a Estados Unidos, es porque la revolución tecnológica va a ser tal que lo que no quieren es que aquello se va a cometer el error estratégico que se cometió de deslocalizar precisamente las principales empresas tecnológicas en lugares, he mencionado a México, pero por supuestísimo en China. No se va a cometer ese error y toda esa tecnología se quede exclusivamente dentro de Estados Unidos. Y dices, no hay posibilidad, o sea, de que es que va a ser real, porque como digo, la revolución va a ser tal
que probablemente no todas las personas que están esperando un trabajo puedan acceder a puestos de trabajo, porque prácticamente todo se va a hacer a través de maquinarias, de robots. Y el dominio energético, que lo tiene. A Estados Unidos le viene todo bien. Si baja el petróleo, por cierto, la guerra del Cáucaso del 2008 tuvo otro componente más, que es el de los precios del petróleo, que luego, si quieren, me lo preguntan en la mesa redonda. El dominio energético, ¿por qué? Como les digo, si bajan los precios del petróleo, a Estados Unidos le viene fenomenal, porque lo que está haciendo es comprar energía muy barato. Estados Unidos es el consumidor del 25% de todos los hidrocarburos del mundo, 25%, con lo cual compra muy barato y en muchos casos está rellenando sus propios pozos de petróleo. Y por otro lado, lo que hace es que si sube, en el momento que suba ya muy poquitito más de lo que está ahora mismo, unos $70 el barril, inmediatamente Estados Unidos es el que puede exportar, que para eso ya tiene la autorización del Congreso, petróleo y gas a todo el mundo, aplicando las técnicas del fracking. Con lo cual Estados Unidos siempre juega carta ganadora, o por lo menos hasta ahora sí ha sido. Para preservar la paz, ¿qué tiene que hacer? Reforzar el ejército. Reforzar el ejército no solamente en cantidad, una vez más, en calidad íntimamente relacionada con la tecnología, que esa es la clave. Piense que a partir de dentro de 2, 3, 4, máximo 5 años, muchos de los medios que tenemos actualmente en los ejércitos, por lo menos los más avanzados, va a estar todo absolutamente robotizado. No solamente en tierra, en el aire, bajo el mar, va a estar todo absolutamente robotizado. Y además con algunas revoluciones absolutamente asombrosas. Una vez más, dominar el espacio y el ciberespacio. El espacio también iba perdiendo la batalla o la carrera espacial por dominar planetas Estados Unidos. Y recientemente, ahora un par de meses, el señor Trump ha dado la orden a la NASA de volver a enviar seres humanos a la Luna y de ahí saltar a Marte, porque sabe que o lo hacen ellos o se les va a adelantar China, que estaba terriblemente desarrollada en este campo. Te has perdido todo lo bueno que he dicho de ti, Ángel. A ver si te lo graba. Y luego, una vez más, la influencia. La influencia, volver a liderar el mundo. Había perdido prestigio, como los que estábamos comentando, en muchísimos sectores y tiene que volverlos a dominar. Al final, ¿cuál es la conclusión de esta estrategia? Les pongo realismo absoluto. Lo dice con absoluta claridad. Absoluta claridad. Aquí no hay, como digo, ambigüedades, ni términos complejos. Una estrategia muy sencilla que, por cierto, el redactor fue el general McMaster, el que en ese momento era su asesor nacional de seguridad, que hace poco pues, ha sido cesado por el señor Trump. Al final, lo que nos dice una vez más es el poder que tiene que dar miedo. Lo mismo que quiere ese ejército que dé tremendo miedo para disuadir a cualquier hipotético enemigo de atacarle, conmigo o contra mí. Y les puedo garantizar que ha calado el mensaje de muchos de nuestros líderes europeos y lo estamos viendo cómo están haciendo política para Estados Unidos más que para los europeos. Un modelo de liderazgo diferente, todavía mucho más fuerte, más potente. La importancia de la economía, el fin del buenismo absoluto. Aquí no hay medias tintas. Muchas de las cosas que se trataban en la estrategia del señor Obama aquí han desaparecido de modo radical. Aquí ya de eso de ayudar a desarrollar a los sectores más vulnerables de la sociedad o aquellos pueblos que están más marginados en el mundo, eso ha desaparecido. Aquí lo que se trata es de volver a dominar completamente y luego ya veremos a ver qué hacemos. Y por lo tanto estamos en un escenario de máxima incertidumbre. ¿Por qué? Porque claro, los otros dos grandes adversarios no se lo van a permitir y lo estamos viendo. Y ahí tenemos lamentablemente un escenario de confrontación entre grandes potencias que es Siria, donde se buscan disculpas para incumplir flagrantemente el derecho internacional para atacar, como ha sido en el caso de estas supuestas armas químicas, que veremos ahora lo que van a decir los inspectores de la Organización para el Control de las Armas Químicas. Pasamos a la estrategia de defensa. La estrategia de defensa, derivada, como es lógico, de la de seguridad, aparecida un mes más tarde, de la cual solamente conocemos un pequeño resumen. El resto de esta estrategia está absolutamente clasificada. Pero una vez más es insistir en lo que acabo de comentar. Volver a retomar el control y para eso necesitan un ejército tremendamente potente y que dé mucho miedo. Que vuelva a dar otra vez mucho miedo, más del que ya da. Tanto es así que ya saben que actualmente Estados Unidos tiene 11 portaaviones de propulsión nuclear. ¿Saben cuántos aviones lleva al menos cada uno de estos portaaviones?
Pues en muchos casos solamente uno de ellos lleva muchos más aviones de los que tiene la inmensa mayoría de los países del mundo. Llevan unos 87 o 90 aviones de combate, solo aviones de combate, en algunos casos muy avanzados. Y tiene 11, con todas sus flotas asociadas, por supuesto, y esto le lleva a que hoy por hoy todavía sea el único país del mundo, algo que no había pasado nunca en la historia de la humanidad, que domine todos y cada uno de los mares. Y por eso veremos como China, temerosa de que ese control le pueda llegar a bloquear estrechos como el de Malaca, pues cómo intenta sortearlo a través de otros medios. Mantener esa superioridad, como hablamos, disuadir a los adversarios, aumentar la influencia, evitar la producción y uso de armas de destrucción masiva. Claro, obviamente lo que le gustaría a Estados Unidos es que nadie más tuviera armas de destrucción masiva. Principalmente cuando hablamos de armas de destrucción masiva hay que pensar en las nucleares. Las armas químicas y biológicas son facilísimas de producir por cualquiera en cualquier universidad pequeña. Tremendamente fáciles. Es más, ahora que hablamos del cloro, por ejemplo, en Siria, del probable uso del cloro, pero es que el cloro es lo que usamos nosotros en las piscinas todos los días. Significa que solamente hay que variar la cantidad para que se convierta en un agresivo. Mientras tanto, como digo, lo puede elaborar la famosa secta esta que actúa en Japón en los años 90, fabricó su propio sarín, haciéndolo en casa básicamente. Incluso se sospecha que llegó a fabricar hasta VX, que es mucho más complejo. Quiere decir que lo que preocupa de verdad son las armas nucleares. Y fíjense, es que a lo mejor Kim Jong-un tenía razón. ¿Y si al final llegan a algún acuerdo que va a ser básicamente darle más dinero y que aparentemente pues, destruye alguno de sus avances nucleares? Que le viene muy bien ante un país que vive prácticamente en la Edad Media, que todavía hará todos sus campos con caballos y con mulos. Claro, pero es que al final tenía razón. ¿Cuál es la teoría de Kim Jong-un? Si han atacado Irak en su momento, o los demás países, como pudo ser, que también se dijo que tenía armas de destrucción masiva de Gaddafi, no ha sido porque tuviera armas de destrucción masiva, era porque no las tenían. Cuando resulta que yo sí que tengo armamento nuclear, resulta que a mí no me atacan y me puedo sentar en igualdad de condiciones a negociar con ni más ni menos que con Estados Unidos. Esa es la lección que se está dando al mundo. Y por eso el miedo que tiene Estados Unidos es a que exista esa proliferación, porque obviamente lo que le gustaría, junto con el resto de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son los que tienen el poder nuclear, básicamente, quitando Israel, Pakistán, claro, que no hubiera nadie más que dispusiera de ellos, para ser ellos los que dominaran el planeta. Al final, ¿cómo conseguir la paz? Una vez más, mediante la fortaleza. Y cuanto más fuerte sea el ejército, pues muchísimo mejor. Y vuelvo a hablar otra vez, su obsesión, Rusia y China. Quieren restaurar la ventaja competitiva, es decir, superar a Rusia y a China en todos los campos. Y cuando digo de todos los campos me refiero principalmente al militar, pero sobre todo al económico. Porque hoy la guerra que se libra en el mundo, que estamos en guerra, a mí cuando me preguntan, ¿y llegaremos a la Tercera Guerra Mundial? Pero si ya estamos en ella. Y lo vemos, es que no lo entendemos todos los días viendo el telediario. Se están haciendo la guerra económica. Cuando se imponen sanciones, cuando se les imponen embargos, cuando se les impide negociar en los mercados internacionales a Irán, a Rusia, a Corea del Norte, eso es guerra económica. Y ahora veremos cómo está reaccionando China para hacerle la contra a Estados Unidos. Pero es que vivimos en la guerra de ese ciberespacio a través de la manipulación psicológica, la manipulación mediática. Estamos en una guerra total. Cuando ustedes lean la noticia que aquí aparece en nuestros periódicos sobre sobre Rusia y sobre Putin, no se crean nada. Piensen una vez más que cuando digan, esto es lo que nos dijo el coronel Baños, que es parte de la guerra mediática. No nos lo vamos a creer. La mayoría de las noticias son noticias fabricadas que se les han puesto encima de la mesa a algún periodista para que simplemente las repliquen exclusivamente. Y si quieren luego les puedo dar datos concretos de cómo se manejan y muchas de estas noticias cómo se han fabricado y cómo se han, como dijo una vez Enrique, precocinado para que luego simplemente aquí les den el último refrito. Bien, claro, y lo que dicen es, ¿pero por qué tienen esa obsesión? Por lo que les pongo en verde. Porque, claro, es que China y Rusia quieren revertir el orden internacional establecido. Claro, es que Estados Unidos lo que nos está diciendo es, el orden internacional lo había establecido yo. ¿Van a venir estos ahora a cambiarlo? No lo voy a permitir. Y no lo voy a permitir con mis fuerzas y con la de mis aliados, que no somos más
que los pequeños mariachis que nos manejan para conseguir sus propios fines. Y ese es el problema. Ya les voy a explicar paso a paso el miedo que le da, como digo, Rusia y China a Estados Unidos. Y cuál es el orden establecido tras esa Segunda Guerra Mundial. ¿Escenarios que le preocupa más? Obviamente Europa. Europa, porque lo que no quieren es que Europa nos unamos con los otros europeos que son Rusia, que ahí sí que seríamos una verdadera hiperpotencia para hacerle la sombra a todos los demás. Indo-Pacífico, estamos hablando de China evidentemente, y Oriente Medio. Porque, perdón, Oriente Medio sigue teniendo una grandísima trascendencia, por muchos motivos. Primero porque no olvidemos que ahí están los principales aliados, algunos de los principales aliados fuera de la OTAN de Estados Unidos. Estamos hablando de Israel y de Arabia Saudí, lo primero. Lo segundo, porque esa parte del mundo siempre ha sido un choque de civilizaciones, un choque de culturas, un punto de quiebra, y si no que se lo pregunten a Irán, que por allí, o a Irak, que ha pasado todo tipo de civilizaciones. Pero no solamente eso, porque sigue siendo el suministrador de petróleo por excelencia. Y cuando digo de petróleo, me refiero a petróleo de calidad y de cantidad. Es verdad que, por ejemplo, Venezuela se estima que puede tener el 25% de todas las reservas probadas de petróleo del mundo, y ahí veremos también el interés en Venezuela, pero la mayoría son brea pesadas, que eso es muy caro refinar. Y es más, ni Venezuela tiene la tecnología para hacerlo, se los tiene que mandar a Estados Unidos. Pero es que el petróleo de Oriente Medio, concretamente el de Kuwait, Arabia Saudí e Irak, es el petróleo más rentable del mundo. Y no nos engañemos, el petróleo se va a seguir utilizando para muchas más cosas más allá de la automoción, que después de todo apenas significa un 15% del consumo de petróleo en todo el mundo. Muchas de las cosas que ahora mismo estamos usando aquí, empezando por los asientos donde ustedes se sientan, están hechas de petróleo, de derivados del petróleo. Y eso no va a desaparecer, va a ir a más. Es más, ya hay comida que parcialmente también está hecha de derivados del petróleo, o al menos los envases que llevan, para que vean ustedes la utilidad que va a seguir teniendo. Y eso Estados Unidos no va a perder la comba que le ha costado mucho tener y mantener en Oriente Medio, entre otras cosas porque sabe que en cuanto abandone escenarios, el poder inmediatamente es rellenado, y va a ser rellenado en este caso por Rusia, que estaría encantada de hacerse con el control del Magreb y de todo Oriente Medio, y de alguna parte de África. Bien. Perdón. Con lo tanto, ¿qué pretende? Tener unas fuerzas, una vez más ágiles y letales, pero sobre todo tecnificadas, robotizadas, que no tengan parangón, que no puedan ser imitadas por el resto de los países, pero lo va a tener tremendamente difícil. Ese empleo de nuevas tecnologías, los conceptos operativos que habrá que desarrollar, evidentemente, al final para mantener la superioridad en todos los campos. Otra de las cosas que quiere hacer, y para eso ya el señor Obama tiene un presupuesto gigantesco preparado para ello, es modernizar toda la tríada nuclear. Hay algunos de los ingenios nucleares que ahora mismo tiene Estados Unidos, incluso no los que tiene almacenados, sino los que tiene preparados para ser utilizados en cualquier momento, que tienen más de 50 años. Eso no puede ser. Es más, el coste de mantenerlos muchas veces supone más que renovarlos completamente. Cuando hablamos de la tirada nuclear, para los menos versados en estos temas, estamos hablando de los que están en silos en tierra, como los embarcados en submarinos, como los Trident o los Minuteman, o bien los que van en sistemas aéreos. Claro, ¿en qué momento estábamos? Vamos a entender un poco el porqué de todo esto, porque yo simplemente les cuento las estrategias, pues probablemente les serviría a ustedes de bastante poco. ¿En qué momento estábamos? Y vamos a empezar, como les decía, la importancia que se le da a la economía, vamos a empezar hablando de economía. Claro, hablamos de Bretton Woods, 1944. A todos ustedes les sonará Bretton Woods. Se reúnen para empezar a configurar, por supuesto, de la mano de Estados Unidos, para eso se hace en Estados Unidos, para configurar ese orden económico que iba a surgir de la Segunda Guerra Mundial. Orden económico que Estados Unidos, por supuesto, lo adapta de tal manera para que sean ellos los controladores. Al final, ¿de qué hablaba la esencia de Bretton Woods? Del fin del proteccionismo. El proteccionismo que había existido hasta entonces. Y el librecambismo, porque decían que se había, según las teorías de Adam Smith, si había comercio
O sea, todas las naciones participaban del comercio, estaban tan sumamente interrelacionadas que a ninguna le interesaría ir en guerra. Claro, el problema es quién iba a vender y quién iba a ser el comprador. Porque, claro, es que en ese momento Estados Unidos, con apenas el 7% de la población, tenía, fíjense ustedes, el 50% del PIB mundial, la mitad de todo el PIB mundial. Es decir, Estados Unidos, que había, porque sabe que hay quien cree que entra la Segunda Guerra Mundial en Europa, en el límite de que Europa quedara lo suficientemente destruida industrialmente, pero no tanto como que no pudiera pagar las reparaciones de guerra, que tuvo que pagar las indemnizaciones de guerra, el dinero que había pedido prestado. Pero claro, los grandes competidores económicos, Japón desaparece, Europa desaparece completamente, y el que puede producir en ese momento, China, entonces estaba en pañales, quien puede producir en ese momento es Estados Unidos y va a vender a todo el planeta. Y para eso además, por si fuera poco, lo mismo, facilitar sus exportaciones, acceso a materias primas, entre otras cosas, la descolonización se lleva auspiciada por Estados Unidos, porque Estados Unidos, ese dominador económico que pretendía ser mundial, lo que no podía permitir era que países como Bélgica, que había perdido la guerra, tuviera el Congo belga, Zaire, actualmente la República Democrática del Congo, con prácticamente el tamaño de casi toda Europa y con recursos casi infinitos. ¿Cómo iba a permitirlo? Porque eso le permitiría reconstituir su industria a un coste muy, muy pequeño. Había que buscar alguna manera para descolonizar todos esos países. Al final, se trataba de que el dólar fuera el gran dominante. En ese momento todavía respaldado por el patrón oro. Esto es importante también, el tema del patrón oro. Porque claro, lo que estaba forzando al mundo es que todas las transacciones internacionales, especialmente las relacionadas con energía, se hicieran a través de dólares, exclusivamente a través de dólares. Con lo cual ellos iban a dominar también la economía. Como hablamos, a través de ese dólar, que era la referencia internacional. Y para eso crea una serie de instituciones. El Banco Mundial y principalmente el Fondo Monetario Internacional, que la habrán oído ustedes nombrar hasta la saciedad. Pero hay una pequeña particularidad en el Fondo Monetario Internacional que a lo mejor no conozcan ustedes, que es que resulta que el único país que tiene capacidad de veto, obviamente, es Estados Unidos. Eso significa que, en cierto modo, Estados Unidos también controla la economía europea. Porque la economía europea es controlada por la Troika. Y la Troika es el Banco Central Europeo, es la Comisión Europea, y el Fondo Monetario Internacional. Quiere decir Estados Unidos. Y por eso, cuando a Grecia, se acordarán ustedes, Bruselas la empieza a amenazar de expulsarla del euro e incluso de la Unión Europea, inmediatamente Rusia levantó la mano y dijo: no te preocupes, yo te doy dinero, no te puedo dar. Hará recursos los que quieras, oro, energía, diamantes, madera, lo que necesites. Y a cambio me das un pequeño puertecito en el Peloponeso que me vendrá fenomenal para proteger, según la estrategia naval, de las aguas opuestas, el puerto de Tartus en Siria y, por supuesto, controlar la salida del Bósforo de los Dardanelos a través del Mar Negro. E inmediatamente Estados Unidos le dijo a Bruselas: ni se os ocurra, ya buscaré la solución, pero que Grecia no se vaya de la Unión Europea ni siquiera del euro, porque controla la economía europea. Y así podrán entender muchas de las decisiones, una vez más, de nuestros políticos europeos, cuando hay veces que salen y dicen: pero este hombre de verdad estará pensando en Europa, o quién estará pensando cuando dice esas cosas. Bretton Woods en realidad acaba, en cuanto a oro, el patrón de referencia del dólar, en los años 70, en la guerra de Vietnam. Perdón, Estados Unidos necesitaba tanto dinero que necesitaba producir mucho más dólares del oro que tenía en Zoknos, aquel famoso de Fort Knox que veíamos de pequeños, esas puertas absolutamente gigantescas de control. Claro, pero es que a partir de ese instante, precisamente de los años 70, es cuando en la misma Estados Unidos se crea una vulnerabilidad. La vulnerabilidad es: no puedo consentir que el resto del mundo deje hacer las transacciones internacionales en dólares, porque ya no tengo con qué respaldarlo. Simplemente le sigo dando a la máquina de imprimir porque alguien consume dólares. Y ahí podemos entender que todos aquellos países o personajes líderes que han intentado de una manera u otra hacer frente al dólar, todos han acabado mal. Le pasó a Saddam Hussein, le pasó a Gaddafi, le pasó a Hugo Chávez, le pasó
o a Irán exactamente igual. Y ahora es la batalla económica, parte de ella, de la que tiene con China. Estados Unidos no se lo puede permitir. Claro, fíjense que es que Estados Unidos está en una posición comodísima. 1991, coincide que se hunde, desaparece la Unión Soviética, la otra parte que dominaba casi medio mundo, que le hunde a través, o le gana la guerra no a través de los ejércitos, le gana la guerra a través de la economía, Y claro, en ese mismo año, 1991, se produce la Primera Guerra del Golfo. Estados Unidos hace un alarde absoluto de tecnología, de capacidad militar, satélites, todo. Logra nublar a través de sus satélites todos los sistemas de comunicaciones de Saddam Hussein. Con lo cual lanza al mundo el mensaje: ya no está la Unión Soviética y con mi capacidad militar y tecnológica el que manda soy yo. Y está en una posición comodísima. Y lo demuestra en Kosovo 1999, cuando, es más, sin tener una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la OTAN bombardea ilegalmente la capital de un país soberano como era Serbia, aliado tradicional de Rusia, pero que la Rusia todavía de Boris Yeltsin, es incapaz de impedirlo. Entonces, Estados Unidos se siente, como digo, totalmente poderoso. La Rusia de Boris Yeltsin era un títere en manos, sobre todo la economía, en manos de Estados Unidos. Los principales asesores económicos de Yeltsin eran también estadounidenses. Y luego la invasión de Irak. Nadie puede hacerle frente, no hay nadie que le contradiga. Lo mismo con la gran farsa de las armas de destrucción masiva, en la que, como digo, ahí Bush decía que la guerra era justa, noble y necesaria. Bien, todos sabemos en lo que desembocó. Entonces, ¿por qué Rusia? ¿Cuál es la amenaza que siente Estados Unidos hacia Rusia? Sobre todo y principalmente es la rivalidad geopolítica. Hoy por hoy, ya lo veremos, Rusia no tiene capacidad para ser un rival económico. El PIB de Rusia no llega a la 10ª parte del PIB en cantidad, el PIB de Estados Unidos. No llega, está del orden del de España, un poquitito inferior al de Italia, de ese orden. Pero es verdad que Rusia tiene grandes ventajas. Es su potencialidad. No solamente la capacidad actual, sino la potencialidad. Estamos hablando que es el país más grande del mundo, el doble de terreno, de territorio, que los otros dos países que le siguen, y estamos hablando de recursos que me atrevería a decir infinitos. Porque es más, si hay un país al que le beneficia el cambio climático, además de Canadá, es a Rusia, donde tierras que ahora mismo no son productivas o explotaciones que no son tampoco rentables al estar bajo muchas capas de hielo, lo serían inmediatamente. Y es más, mientras los demás pasáramos sed, ellos nos podrían vender agua porque tendrían agua potable. El país que más agua potable tiene del mundo. Ahí está también Brasil, que tiene ahí el acuífero guaraní, que se cree que es una gran reserva mundial. Pero claro, es que además tiene una gran ventaja, que también la tiene China, ahora lo veremos, que es que estamos en un orden mundial completamente diferente. Un líder carismático, fuerte y querido por su pueblo. En todas las encuestas, así como en las últimas elecciones presidenciales, hemos visto que el apoyo del que goza Putin es de más del 80%. Eso ya le gustaría al mejor de nuestros líderes europeos tener la mitad. Y si no, miren ustedes con cuántos votos ganó Macron, que no llegó ni al 30% en la primera vuelta. Estamos hablando de, como les digo, de un cambio de paradigma en el liderazgo mundial, que eso nos tiene que hacer reflexionar sobre muchísimas cosas. Y no solamente, no se crean, es que dices, bueno, es que los rusos que viven en Rusia están muy condicionados, pero no es verdad. Los rusos que viven también fuera de Rusia, todos los expatriados, yo que con la presentación del libro me da vueltas por muchos lugares de España, todavía no me he encontrado con ningún expatriado o con ningún familiar de algún expatriado, sea hombre o mujer casado con un ruso o una rusa, que me haya hablado absolutamente mal ni una sola palabra de Putin. Y es más, y aquí recordarán ustedes lo que me pasó en la presentación del libro aquí en Ceuta, con la señora esta que estaba casada con un guardia civil desde hacía 15 años y las explicaciones que nos dio de cómo me dijo que yo tenía razón, la pobre mujer con un choto tremendo llorando, que yo pensé, a ver si he metido la pata y le he dicho alguna cosa inconveniente. Esa es la situación real. ¿Pero por qué? Claro,
Es que estamos hablando del país más grande, miembro permanente del Consejo Superior del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, principal arsenal, a menos en cantidad, nuclear, y sobre todo que todavía sigue teniendo una gran influencia en el Cáucaso y Asia Central. En cuanto a tecnología, de las más avanzadas del mundo, industrial, espacial, sanidad, telecomunicaciones, de las más avanzadas del mundo. Pero sobre todo, y muy importante, la idiosincrasia de la población. Me contaba recientemente un compañero nuestro, militar, que ha pasado muchos años en Rusia por otros motivos. Me decía que él había conocido a rusos en la Rusia profunda, que los padres habían muerto en los gulag de la época soviética y que aún así decía que él amaba a Putin e incluso a Stalin. Ese sentimiento de la madre patria que existe en muy pocos países del mundo. Por supuesto que allí nadie se le ocurra ir a quemar la bandera o ir a insultar a cualquier líder al estamento de lo que significa la madre Rusia, porque evidentemente sabe a lo que se expone y más allí que no son precisamente especialmente pacíficos. Porque como les pongo ahí, es una población dura que ha sufrido muchísimo, ha pasado por todo tipo de vicisitudes. Piensen ustedes los que murieron en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todas las purgas que sufrieron en el propio país. Es una población tremendamente dura, sufrida y sobre todo acostumbrada a la guerra también. Y por lo tanto, esa mentalidad lleva a buscar líderes fuertes. Y líderes fuertes, como es el caso de Putin, que a partir del año 2000 les ha devuelto el orgullo nacional. Les ha devuelto la posibilidad de ser un país que, según ellos, les corresponde tomar también decisiones en el ámbito mundial. Otra cosa importante, la lengua común. La lengua es tremendamente importante en este tipo de cuestiones y un pasado histórico y cultural. El ballet, el ajedrez, tantísimas cosas que podíamos hablar. Es verdad que por PIB les decía que ocupa el lugar 13º del mundo, pero en cambio por paridad de poder adquisitivo es la 4ª potencia del mundo. Una vez más, hay que tener en cuenta sus potencialidades, no solo el poder actual. Bueno, esto sería para ver. Estados Unidos es el 25% del PIB mundial, China va por el 15% y creciendo, Rusia todavía es el 1,8% del PIB mundial y, por cierto, Europa retrocediendo a pasos agigantados. Éramos el 25% del PIB mundial hace muy pocos años, ya somos el 17% entre todos los países de la Unión Europea y vamos a pasar a ser en muy poco tiempo el 7 o el 8% del PIB mundial, lo va a ganar China. Y como les decía, recursos naturales infinitos. Miren, cada 3 años la Unión Europea establece una lista de recursos críticos que se necesitan para sobrevivir la industria europea. No todos son minerales estratégicos, la mayoría sí, pero está incluso hasta el caucho natural. Bueno, pues ¿saben ustedes quién tiene todos esos recursos naturales que nosotros necesitamos imperiosamente? Los tiene Rusia, que además está deseando vendérnoslos porque Rusia lo que quiere es tener mercados para desarrollarse económicamente. No quiere entrar en guerra con nadie. Cuando dice que va a atacar a los países bálticos, que va a invadir Polonia, ¿para qué? ¿Qué iba a ganar con eso? Cuando además con la capacidad que hoy en día tiene las fuerzas europeas, y no solamente eso, sino las fuerzas de Estados Unidos. Lo que quiere es conquistar mercados, la pelea comercial que es la que existe en el mundo, esa guerra económica de la que les hablaba antes. Reservas de energía. Primera en gas natural del mundo, segunda de carbón y al menos 8ª de petróleo. Y como les digo, eso con los recursos, o sea, con los yacimientos probados actuales, sin contar todo lo que está debajo de los hielos, que no se puede saber, y sin contar el Ártico, donde en cualquier caso de los países que rodean y están en pugnas por el Ártico, es la parte que le corresponde a Rusia en cualquiera de las distribuciones que se quiera hacer, que hay varias fórmulas, le corresponde el pastel más importante. Imaginemos lo que eso significa. Minerales, absolutamente de todo, y además, por si fuera poco, la principal reserva de madera de todo el planeta. Y la gran mayoría sin explotar. Como saben ustedes, una vez que nos vamos desplazándonos hacia el oeste, ya hasta llegar a la costa de Vladivostok, todo eso prácticamente son un espacio inmenso, inmensísimo vacío. Como les decía, hasta 1999 Rusia era un títere. Lo manejaba Estados Unidos como quería y tenemos un Boris Yeltsin, pues el alcoholizado, en fin, una persona, como les decía, un títere absolutamente. Perdón. Había una crisis social y económica total. Cuando en el año 2000 se hace Putin con el poder,
el 40% de los 150 millones de rusos vivía por debajo del umbral de pobreza. El 40%. No existía ninguna medida de seguridad social, no había dinero. Los oligarcas habían abusado del país, se habían llenado a través del petróleo, del gas, se habían llevado todo el capital o gran parte del capital al extranjero. Por cierto, a donde se lo llevaron fue a Londres, básicamente, que allí crearon el segundo Moscú, y todavía sus problemas que todavía eso acarrea, y una bancarrota total y absoluta. Inseguridad ciudadana por todo el país, de mafias, de criminalidad, y también, muy importante, de movimientos secesionistas, que a pesar de que digan que Rusia está fomentando los movimientos secesionistas en el mundo, Rusia ha hecho lo indecible desde el año 2000 por todo lo contrario, especialmente ir limitando las capacidades o los privilegios que tenían algunas de sus regiones autónomas, y la última, todavía el verano pasado, la de Tartastán, precisamente por la cuestión también con los musulmanes. Bien, ya por hacerlo muy rápido, Rusia estaba absolutamente humillada, el ruso se sentía humillado, estaba mal, incluso muchos deseaban la vuelta en esa situación, preferían la vuelta a la época soviética, porque, como decía también otro compañero nuestro que también estuvo muchos años por allí, nos decía que cada vez que sale Putin anunciando que ha probado una nueva arma en Siria, o que estos ataques no le han afectado absolutamente a ningún ruso en Siria, como dicen, el ruso abrirá la nevera que lleva una semana vacía, pero la vuelve a cerrar y dice, qué satisfecho estoy de ser ruso. Cosa que, una vez más, nosotros no lo podemos entender, pero funciona así la mentalidad rusa. Por lo tanto, el Putin lo que ha hecho, su hoja de ruta era recuperar ese orgullo nacional, y que solo se compara con Estados Unidos. Él cree que tiene que llevar el pulso geopolítico con Estados Unidos. Ya no puede permitir que Estados Unidos sea el gran poder omnímodo. Y es lo que ha pasado en Siria. Después de lo que sucedió en Libia, en Siria, donde Rusia tenía clarísimos intereses, se decidió plantarse. Y plantarse significó que obviamente los demás países intervinieran también, fomentando clarísimamente la insurgencia, y armándola y financiándola para que degenerara en la situación actual. Claro, es que decimos, es que Rusia quiere ampliar sus zonas de influencia, es que Rusia es expansionista, pero ¿quién rodea a quién? ¿Miren ustedes un mapa? Si es la OTAN la que le ha ido comiendo terreno constantemente. Georgia, también, entre otras cosas, además de la guerra por el petróleo y la guerra por los precios del petróleo, fue porque Georgia la OTAN quería que ingresara en el seno de la OTAN. Aquello no lo podía permitir bajo ningún concepto Rusia. Y ya todavía se ha dado pasos en ese sentido para seguir ofendiendo a Rusia. Díganme ustedes, el último país que va a entrar en la OTAN, que es Montenegro, ¿qué significado tiene más allá de ofender a Rusia? ¿Saben ustedes cuántos militares tiene Montenegro? 2.000. ¿Piensan ustedes, cuando solamente Turquía tiene medio millón de efectivos y Estados Unidos 2 millones, piensan que de verdad que eso es relevante? No es relevante, simplemente para completar el cerco a Rusia. Exactamente. ¿Y qué le ofrecían a Ucrania? A Ucrania le ofrecían un primer paso, como siempre, la golosina, entra a la Unión Europea, y una vez que se te desarrolle tu economía, y el siguiente paso sería entrar en la OTAN. Pero claro, Rusia es que no se lo puede permitirle, así que le están restando las áreas de influencia. Y una vez más, hay que pensar que todo lo que nos llega es en el marco de una guerra mediática y psicológica absoluta, que por supuesto no hay buenos ni malos, que cada uno intenta hacer su papel, que, como les digo, el problema es que nos afecta a los demás, nos afecta porque somos nosotros los manipulados, pero la manipulación les puedo garantizar que es absoluta, constante, permanente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y si no, si quieren, luego les cuento casos de la guerra de Siria, los últimos acontecimientos, para que vean cómo nos están manipulando. El caso de China, mucho más interesante todavía, porque es el verdadero adversario de Estados Unidos. Es el enemigo que principalmente le preocupa a Estados Unidos. Por todo. Es que estamos hablando de 1.500 o 1.600 millones de habitantes, que todavía ni lo sabemos. Pero es que estamos hablando de un país con capacidad nuclear y, sobre todo, un país que quiere ser el dominador a través de la economía, a través de los mercados. Claro, ya Trump prometió que efectivamente si ganaba las elecciones iba a revisar los acuerdos comerciales con Pekín, porque pensaban que solamente le eran favorables a China. Y sobre todo,
El primer gran error estratégico que se cometió con China, deslocalizar las empresas, principalmente aquellas relacionadas con la tecnología. Ahora Europa estamos cometiendo el segundo error que no quiere cometer Trump, que es permitir que China nos esté comprando con sus fondos soberanos todas nuestras principales empresas, muy especialmente, también las relacionadas con tecnología. Y les podía poner muchísimos casos. Compró KUKA, una empresa alemana, la principal empresa de robótica del mundo. Y cuando fue a comprar hace muy pocos meses, fue a comprar otra empresa alemana de semiconductores, la más importante del mundo, junto con otra que existía en Silicon Valley. Tanto la CIA como el Servicio de Inteligencia alemán le puso un informe a la señora Merkel encima de la mesa y le dijo que sepa usted que si le vende esta empresa, China tiene capacidad para adelantar a Europa y a Estados Unidos en el ámbito militar y en el ámbito espacial y ciberespacial durante muchos decenios. Hace como 15 días intentó comprar la otra empresa más importante, semiconductores, americana, en Silicon Valley, y también Trump, con un informe de la CIA, se lo ha impedido. Fíjense si es lo que estamos hablando. Pero Europa, en cambio, estamos vendiendo prácticamente todo. No le voy a decir ya solamente Portugal o Grecia, que se han vendido enteras en cuerpo y alma. Evidentemente, el puerto del Pireo en el caso de Grecia, el puerto más importante de todo el Mediterráneo Oriental, pero en el caso de Portugal, la compañía aérea, las dos eléctricas estatales, los dos bancos estatales, el puerto de Sines al sur de Portugal, todo lo que ha querido y más. Y hoy en día el 90% de las visas de oro, como las que tenemos también aquí en España, que está concediendo Portugal a extranjeros, que saben que significa que al final, que casi se convierten en ciudadanos comunitarios, son todo a chinos. No les importa. ¿Qué necesitas? ¿Medio millón de euros? Medio millón de euros. Y yo te compro la visa dorada. Bien. Ese trasfondo, una vez más, de guerra económica, que así tenemos que entenderlo. Es que es la verdadera guerra que se libra hoy en día. Lo demás, esto de los ataques con misiles y todo esto es para mantenernos entretenidos, pero no es el trasfondo de lo que de verdad existe detrás. Porque es China la que quiere marcar el nuevo orden mundial, esa reconfiguración del orden mundial de la que hablábamos. Quiere cambiar Bretton Woods. Efectivamente, Estados Unidos tiene razón. Quiere subvertir el orden internacional establecido. Claro, es que se siente poderosa. Porque al haber deslocalizado esas empresas, significa que puede producir lo mismo o mejor, porque inventando no son muy buenos, copiando los mejores. Pero además 10 veces más barato. Fíjense que antes les hablaba de México, 4 o 5 veces más barato. No, aquí estamos hablando de 10 veces más barato. No sé si saben, es que les puedo poner tantos casos solamente sobre Chile que estaría una semana hablando. Mire, en octubre pasado se estableció la compañía de móviles Xiaomi, que alguno de ustedes la conocerá, las 2 primeras tiendas en Madrid. Un mes más tarde la primera tienda en Barcelona. Las 3 primeras tiendas de toda Europa. En apenas 5 meses, han conseguido copar el 15% de todo el mercado de móviles en España. El 15% en 5 meses. Es increíble, porque claro, venden el mismo móvil que otras empresas, pero claro, muchísimo más barato, por 200, 300 euros. Y la siguiente generación que va a venir dice que va a superar a cualquiera de los iPhone, con ya pantallas flexibles, con reconocimiento facial, absolutamente de todo. Desplegables, las pantallas desplegables, de todo. Pero es que claro, si vemos que la otra empresa que triunfa en España es Huawei, caray, si es que son todos chinos. Esa es la auténtica realidad. Claro, esto ya viene la idea, como hacen los planes China a muy largo plazo. No tienen prisa, ya vendrá. Claro, esto ya empieza a finales de los años 70 con Deng Xiaoping, que saben que ahora el nuevo líder cubano le están llamando el Deng Xiaoping cubano, ¿no? Porque lo que va a querer es hacer lo mismo, reforzar la economía. Una vez más, si la economía no funciona, el país no puede funcionar jamás. Un país que no tiene buena economía, ni puede tener buen ejército, ni buenos servicios de inteligencia, ni buena diplomacia, ni nada. Claro, y de repente Deng Xiaoping, comunista hasta la médula, y dice, oye, ¿cómo que es esto de que para ser socialista hay que ser pobre? ¿Cómo que es esto de que la riqueza es mala? Esto lo vamos a cambiar, poco a poco, como siempre, disimulando, sin llamar la atención, que no queremos recelos. Como dicen esos 2 principios, vamos a crear ese mundo armonioso a través del desarrollo pacífico. Pero claro, es el mundo armonioso cuya armonía me beneficia a mí, esa armonía, porque a mí ahora no me interesa, a China no le interesa entrar en guerra hoy.
No le interesa entrar en guerra hoy, le interesa entrar en guerra cuando se haya consolidado económicamente. Y consolidar económicamente a 1.500 millones de habitantes no es fácil. Pero ellos aprendieron la lección que les da Rusia, la Unión Soviética. Allí se comete el error de alternar la glasnost y la perestroika, la apertura política y la apertura económica. Y ellos dicen, nosotros vamos primero por la económica, que de venir la política ya habrá tiempo, igual dentro de 50 años, cuando dominemos el mundo, cuando el mundo económicamente sea nuestro. Ahora mismo China está gastando fortunas para influir en nuestros líderes europeos, fortunas. Y ya cada vez verán en los periódicos más comentarios favorables a este desarrollo de este mundo armonioso y pacífico que quiere implantar China en el mundo. La creación de las zonas económicas especiales. Perdón. Fíjese, ha duplicado la economía cada 8 años, como que no hacía nada, o sea, creciendo al 15 al 20% anual. Las exportaciones a Estados Unidos han aumentado el 1.600% en 15 años. Claro, dice China, Estados Unidos, pero caray, si es que al final todo va a venir de China, si es que no lo van a producir todos ellos, pero ya no de China que sea una empresa americana, es que ni eso, es que van a ser empresas chinas. Es que ya no va a ser el iPhone que se fabrica en China, no, es que lo estamos viendo, va a ser Xiaomi, va a ser Huawei. Es que ya no va a haber ni siquiera una empresa americana que lo haga. Logros económicos en los últimos 15 años. Bueno, lo pueden ver ustedes. Creado 65 millones de empleos, impresionante. No sé si conocen lo que son las compañías unicornio, que son las startups, tecnología disruptiva, de más de 1.000 millones de euros o de dólares de capital. Bueno, pues 1/3 de esas compañías unicorns están en China. 1/3. Estamos hablando, repito, compañías de tecnología disruptiva. ¿Y saben ustedes que muchas de estas compañías no las han comprado en Europa y especialmente en España a precio de ganga? Porque las startups en Estados Unidos hay mucha tradición de invertir los grupos de capital riesgo. Saben que de cada 10 que invierten solo les funciona una, pero les hace rentable. Pero en Europa y especialmente en España no hay esa tradición. Es más, cuando en Estados Unidos no hay nadie, van a una universidad y les apoya económicamente. Y como no existe esa tradición, nuestras empresas, al no estar capitalizadas, son muy baratas de comprar. Y lamentablemente en España tenemos genios verdaderos que nos están comprando, como digo, a precio de saldo, por no tener respaldo ni de economías privadas ni estatales. Y es tremendamente lamentable. Recuerden una vez más, se lo digo por si hay algún político entre ustedes, recuerden, STEM. Si no invierten en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, seremos esclavos en 20, 30 años de estos países, auténticos esclavos. Y nos quedará una vez más bailar flamenco, volver otra vez probablemente a la mayoría de nosotros a torear o a seguir tocando la guitarra porque nos quedará el turismo. De lo demás va a desaparecer completamente todo. Lo hago muy dramático, pero es que para que les cale un poco. Mire, incremento de las exportaciones. Fíjese, el país que en los últimos 10 años más ha incrementado las exportaciones, China, casi un 200%. Las exportaciones, y ahora veremos lo que eso significa en el mundo. Perdón. ¿Quién ha ganado en la globalización? Claro, dice, pero vamos a ver, dice Estados Unidos, pero si la inventé yo. En realidad la inventa en el siglo XIX, a finales, la inventa el Reino Unido, que lo mismo, había sido tremendamente proteccionista, hasta que con la revolución industrial y como tenía todas las colonias donde venían las materias primas a las cuales prohibía negociar con cualquiera que no fuera la metrópoli, dice, no, ahora como lo único que fabrico soy yo, vamos, la primera globalización, yo voy a vender en todo el mundo, es lo que dice Estados Unidos. Pero claro, China de repente se dan cuenta y dicen, no, pues sí, que nos va ganando China, y esa es la realidad. Triplicado sus ventas al exterior en 11 años. Ha aprovechado los bajos salarios, la elevada productividad, el acopio de tecnología. Mire, yo me acuerdo, yo estuve estudiando en China ya en el año 2006. Y en aquel momento ya se hablaba, decía, bueno, hombre, pero una vez que suba el nivel de vida, pues como todo, habrá más derechos laborales, la gente se girá. Han pasado 11 años y no ha pasado absolutamente nada, 12 ya. Siguen exactamente la misma situación, entre otras cosas, porque no somos capaces de entender la mentalidad del chino. El chino vive para trabajar. Pero no vive para trabajar en China, es que vienen aquí a Europa o a España, ustedes los verán, y es que siguen con la misma mentalidad, porque pueden decir, oiga, mira, una vez que vengo a España, que qué maravilla de país, el mejor del mundo, no nos quepa ninguna duda,
Oye, con el solecito, las horas de sol que hay, con lo bien que vive la gente, las tapitas, las terrazas, oye, pues me voy a acomodar a trabajar mis 7 u 8 horas de trabajo y lo demás a vivir, que son 2 días. No, no, no. Aquí le verán ustedes que la vida la hacen en la tienda. Aquí cuando dicen conciliación familiar, el chino no la necesita. Si el niño según sale del colegio, que viene andando él solo del colegio, y yo lo veo todavía de los niños chinos que van al colegio de mi hijo pequeño, que son los únicos que van solos, que no les acompaña nadie, y van, ¿y a dónde van a hacer los deberes? A la tienda, y de paso echar un ojo a ver si alguien les quita algo. Ellos no necesitan conciliación familiar, la conciliación la hacen en el trabajo. Quiere decir, claro, el otro día me contaban que, por ejemplo, en Peñaranda de Bracamonte, por poner un ejemplo, me contaba una persona de allí, que con un 50 de paro, que los únicos negocios que funcionan son los de los chinos. Y que además a mucha gente que le ofrecen trabajo, los chinos, porque los chinos no trabajan para nadie, ustedes no verán nunca a un chino trabajar para nadie, quitando las 2 o 3 tiendas ahí en la calle Serrano, que como vienen muchos chinos a comprar, alguien tiene que hablar el idioma. Ustedes no verán en ninguna tienda trabajando a un chino para nadie. Ellos contratan cada vez a más extranjeros o españoles. Claro, pero cuando les dicen, trabaja como yo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la mayoría no aguantan, evidentemente. Bien. En este mapa, también tremendamente ilustrativo, fíjense, en el mundo hay 193 países en Naciones Unidas, más otro par de ellos que son observadores, que son el Vaticano y los territorios palestinos. Además hay otra veintena de países que no están en el seno de Naciones Unidas, pongamos 220 países en el mundo. De esos 220 países actualmente, Estados Unidos solamente es el principal exportador en 12. En 12. En el resto de los países del mundo, el principal exportador es China. ¿Cómo no va a estar preocupado Estados Unidos? Si es que va retrocediendo a pasos agigantados. Y ahí es a donde quiere llegar China. En el año 2030 ser la principal economía del mundo. Y fíjense ustedes, esto es tremendamente ilustrativo. ¿Dónde estaba Europa a finales del siglo XIX? Eran los que mandaban. Reino Unido, Alemania y Francia. ¿Dónde está Europa ahora mismo? La previsión de dónde va a estar. A partir del año 2030, un punto de inflexión en muchas cosas, ya Europa no va a existir, no va a pintar nada. No vamos a significar nada. Hemos dejado de ser competitivos. Dejar de ser competitivo no significa que este año, por ejemplo, se han incrementado las exportaciones, ¿de acuerdo? Porque el consumo mundial también ha subido mucho en general. Pero esa no es la clave. La clave es que no somos capaces de vender todo aquello que podríamos llegar a producir. Ni de lejos, ni de lejos. Nosotros podíamos producir muchísimo más en Europa. ¿Cuántos coches se podían producir solamente en España? Probablemente 3 o 4 veces de los que producimos actualmente. ¿Pero a quién? No sé si saben ustedes que ahora mismo, entre las muchas cosas que les podía contar, China, a través de su compañía Sinotruk, una compañía fortísima de la automoción, está intentando introducir autobuses y camiones de pequeño y mediano tonelaje, los típicos que vemos por las ciudades, solo movidos por gas. Actualmente los vehículos movidos por gas suelen ser la alternancia gasolina-gas. Solo movidos por gas exclusivamente. Les estamos poniendo 1000 trabas, porque las trabas no las pone solamente Estados Unidos. Les estamos poniendo 1000 trabas, porque saben que en el momento que les dejemos entrar a un precio, incluso aunque les pongamos tasas elevadas, a un precio que sea la mitad que nuestros autobuses y camiones producidos en Europa, la industria pesada europea ha desaparecido de la noche a la mañana. De todas maneras ya nos están comprando. Probablemente ustedes no sepan que hace muy poco, hace un mes exactamente, una empresa china, Geely, de propiedad estatal, se ha convertido en el accionista mayoritario ni más ni menos que de la Mercedes-Benz. Si Daimler y Benz levantaran la cabeza y vieran que su compañía es china, ¿qué pensarían? Probablemente se querían meter otra vez en la tumba inmediatamente. Pero es que esa misma compañía, Geely, ya había comprado la Volvo. Pero es que es la misma compañía que ya compró hace ya tiempo la compañía de taxis metropolitanos de Londres. Y así les podía seguir una tras otra. ¿No nos damos cuenta de lo que está pasando? ¿Es que no nos dan cuenta nuestros líderes de lo que está sucediendo y hacia dónde vamos? Pues se tenía que dar un poco más de cuenta. El año pasado, no en la cumbre de este año de Davos, en la del año anterior, otro punto de inflexión. Llega el señor Xi Jinping, que como saben ya ha sido convertido en líder a perpetuidad, el nuevo Mao, el nuevo, ya no timonel, el nuevo gran almirante de China, de esta nueva China, que ya no es el timonel. Claro, es que llega aquí y el líder de un país comunista, oficialmente comunista, porque así se llaman las reuniones que hacen, la última ha sido el 19º Congreso del Partido Comunista,
Y llega y dice, no, es que a partir de ahora China va a ser el adalid del libre capitalismo, del libre mercado, del capitalismo. Claro, aquí la gente dice, pero ¿cómo es posible? Claro, porque lo que está diciendo es lo que dijo Estados Unidos en Bretton Woods. ¿Qué decía en Bretton Woods? Recordaremos, ahora que yo puedo producir para todo el mundo, que no tengo competidores, lo que no quiero es que haya libre, o sea, que no haya trabas de ningún tipo, lo que quiero es que exista libre mercado. La nueva ruta de la seda, muy rápidamente. Fíjese, esto es un concepto que se le ocurre a Xi Jinping, o la primera vez que lo transmite en público, en la Universidad de Kazajistán, en septiembre del 2013. Lo repite un mes más tarde en el Parlamento de Indonesia, que era la nueva ruta de la seda marítimo y terrestre. Un año más tarde, en diciembre del 2014, llega el primer tren cargado de mercancías a Madrid, desde Yibu en la costa china, 13.000 kilómetros, pasando por desiertos, pasando por zonas con muchos grados bajo cero de temperatura. A día de hoy, ese tren llega todas los días, varios trenes, y nosotros somos solamente capaces de mandarle a China un tren cada 15 días prácticamente vacío, y le mandamos básicamente pues aceite y vino, que encima, en la mayoría de los casos, las botellas llegan rotas y por lo tanto no es un negocio rentable, porque como habría que llevarlas en un contenedor especial frigorífico, que cada uno cuesta $20.000, China no quiere invertir en ello, o a lo mejor intencionadamente no quiere invertir en ello, y con lo cual al pasar por esas temperaturas extremas, la mayoría de las botellas o una parte de ellas llegan rotas. Así es como estamos vendiendo Europa. Y les podría poner muchos más ejemplos. Sí, termina ya mi coronel. Perdón, que además yo normalmente suelo hablar a la velocidad del rayo, un poco como comancho antes del coronel, pero hoy no soy capaz. Y ya estoy haciendo un esfuerzo que aunque entonces veo que pierdo la voz. Bien. Entonces, al final, ¿cómo está haciendo la guerra también China? China lleva mucho tiempo planeando que el yuan se emplee para las transacciones de petróleo. Si eso sucede, Estados Unidos al día siguiente tiene que entrar en guerra. Como les decía antes, no tiene capacidad para sobrevivir, siendo que la inmensa mayoría de las transacciones internacionales se dejen de hacer en dólares. Saben que, por ejemplo, Venezuela ha sacado sacó el petro como moneda virtual, y inmediatamente Estados Unidos ha prohibido a todos sus ciudadanos negociar en petros, porque no quiere que nadie negocie en monedas virtuales que no controlen ellos, evidentemente. Y exactamente igual pasaría en el caso de que esto se llevara adelante. Pero es que además la pugna geopolítica en las Spratly, en el mar del sur de China, como les decía, para sortear la vulnerabilidad estratégica que le supone pasar el 80% de sus recursos que importa China, que necesita importar hasta alimentación, porque China consume el 20% de todos los alimentos del mundo y apenas produce el 8%, con lo cual necesita importarlo como sea, no tiene tierras cultivables suficientes. Y entonces, para evitar la vulnerabilidad del estrecho de Malaca entre Malasia e Indonesia, pues China, por supuesto, se ve rodeada, pues está llevando a cabo estos proyectos que ya son realidades, como es el puerto de aguas profundas de Gadar, para ir con alturas de 4.000 metros, pasar el Karakorum para llegar hasta el Xinjiang. Y por eso Pakistán, que ayer lo comentaba el coronel el Pardo, lo comentaba que Pakistán, o no, creo que fue el otro ponente, lo comentaba que Pakistán se está convirtiendo en un enemigo de Estados Unidos porque se ha pasado al bando de China. Lo mismo exactamente igual en Myanmar, en la antigua Birmania, pero fíjese, les voy a poner muy rápidamente logros de China realmente espectaculares. Solamente en 3 años, 2011, 2012 y 2013, China consumió más cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX. Que Estados Unidos en todo el siglo XX. Realmente espectacular. Bueno, logros. De los trazados de alta velocidad, del tren de alta velocidad que existen en el mundo, el 75% están en China, con velocidades de hasta 400 kilómetros por hora. Y yo he ido en ellos. Son capaces de construir un edificio de 55 plazas, en 17 días. Esta es la autopista del Xinjiang al Tíbet, otra obra de ingeniería fantástica. Ya está probando trenes que lleguen a velocidades de 1.000 kilómetros por hora. Van a ser en unos tubos al vacío, para que, como digo, esas distancias están sumamente enormes, ahí pueden desarrollar hasta 1.000 kilómetros por hora.
Ahora mismo Rusia y Estados Unidos está probando aviones supersónicos, todos van con placas cerámicas, evidentemente, para soportar estas altas temperaturas que produce la fricción, pero los mismos que emplean los cohetes espaciales, lo están desarrollando o investigando entre 8 y 10 Mach. El que está desarrollando China va a volar a 40 Mach. Significa 12 kilómetros por segundo, que puede alcanzar la costa desde China hasta California en apenas 14 minutos. Evidentemente esto pone los pelos de punta a Estados Unidos. Los drones. Ya está volando, ya no son perspectiva, está volando drones a 25 kilómetros de altura, el único que lo está haciendo en el mundo. Y está planeando construir un túnel, y lo hará rapidísimamente, desde el Tíbet, donde están las cabeceras, las fuentes de los 3 principales ríos que suministran prácticamente todo Asia, el Indo, el Ganges y el Brahmaputra, para llevarlo hasta el Xinjiang y convertirlo en un vergel, que es un desierto. Sistema de reconocimiento facial, con capacidad para reconocer a 1.400 o 1.500 millones de chinos en 90 segundos, con 90% de eficacia. Tiene más supercomputadores que Estados Unidos y se considera que tiene los dos más rápidos del mundo. Ha detectado las primeras trazas de materia prima, muy súper rápido, de materia oscura. Y sobre todo esto es clave, la física cuántica, los ordenadores cuánticos, las comunicaciones cuánticas, que van a revolucionar todo lo que ustedes tengan ahora mismo de ordenadores, de móviles, van a pasar a estar obsoletos en muy pocos años, probablemente no más de 5, a través de la física cuántica. Y ya China ya ha demostrado que tiene comunicaciones permanentemente establecidas con sus satélites a través de este sistema. ¿Qué podemos esperar? Y ya termino. Pues claro, como pongo ahí, las caras lo dicen todo, quién va ganando y quién va perdiendo. Y esto Estados Unidos no se lo puede permitir. Con lo cual, Estados Unidos pues, va a hacer lo posible para seguir dominando el mundo. Y digo va a hacer lo posible y lo está intentando y va a arrastrarnos a todos los demás, a sus aliados. Y con eso ya termino. Y por supuesto las preguntas, como ha dicho el general, si quieren ya para la mesa redonda. Muchísimas gracias y perdonen mi voz. Mi coronel Pedro, enhorabuena por la brillante presentación que nos has hecho, absolutamente clara y fruto, sin duda, de un exhaustivo análisis y, desde mi punto de vista, además muy acertado. Gracias en nombre de la Comandancia General y de la UNED de Ceuta por tu participación en estas jornadas. Y si les parece, yo sé que hay muchas preguntas, pero les emplazo a la mesa redonda para, entre otras cosas, darle un poco de respiro a su maltrecha voz y que pueda recuperarse un poco, que se nos ha venido arriba y tiene que descansar un poquito la voz. Y dar un aviso que me dijo el coordinador de las jornadas, para aquellos que están inscritos en las jornadas, que no se olviden de firmar la asistencia. 5 minutos nada más mientras se configura la mesa redonda y continuamos.